No veo a ustedes, pero creo que ya me ven aquí. Ok. Está un poco distinto aquí. Bien. Buenos días a todos. Llegamos a la tercera sesión sobre indexación de documentos. Y en el día de hoy, como siempre, empezamos mostrando aquí el sitio de la de Lilacs, ¿no? Donde ustedes van a acceder a toda la documentación que tenemos sobre las sesiones virtuales. Entonces, cuando ustedes acceden aquí en el menú, van a revisar y ver que hay aquí las sesiones, dónde está. Lilacs, aquí está 2022. Aqui, el segundo imagen aquí. Entonces, aquí ustedes van a ver que ya tenemos 2 sesiones con la documentación toda cargada y empezamos el año hablando sobre las actualizaciones del Text Mesh y el uso que el indexador hace de esta herramienta. En la sesión pasada hemos hablado sobre el proceso de indexación y para la sesión de hoy tenemos el más importante, la más importante etapa del proceso de indexación, que es la lectura técnica y análisis del contenido. Y ya voy a pasar la palabra a la facilitadora de la sesión de hoy, que es Aldana Marino, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Dale, Aldana. Gracias, Sueli. Bueno, buenos días para todos. Voy a presentar el tema de hoy, que como dijo Sueli es la lectura técnica y análisis de contenido. Ahí voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve la presentación. Bueno, como mencionamos, entonces el tema de hoy es lectura técnica y análisis del contenido. Es la sesión número 3 de este año. En esta clase vamos a revisar los conceptos y procedimientos necesarios para el análisis de contenido con enfoque al documento, lectura técnica, fundamentos, principios y cómo llevarla a cabo a través de un caso que vamos a revisar, y la traducción de los términos identificados a descriptores Text-Mesh. Como para iniciar esta presentación queremos proponerles esta pregunta, que es la lectura técnica realizada por el indexador. ¿Es igual a la lectura de un lector común? Para poder responder esta pregunta vamos a leer un poquito esta definición sobre lectura técnica. Es el proceso de leer un documento aplicando técnicas para comprender el mensaje del autor, con el objetivo específico de identificar, extraer y sintetizar conceptos representativos del contenido temático del texto que estamos leyendo, para su representación por descriptores de asunto y una posterior recuperación en búsquedas y o uso en análisis e infometrías. La comprensión del texto por el indexador va a depender de algunas situaciones, como las limitaciones de tiempo, porque generalmente nosotros hacemos una lectura rápida de los documentos, tiene solo el propósito de indexar el documento, la habilidad de interpretación de las herramientas de indexación con las que contamos, que son el manual de indexación Lilacs y el vocabulario Text-Mesh, el dominio del idioma en que está escrito el texto y la experiencia en áreas específicas del conocimiento. Entonces, para tener en cuenta, la lectura técnica del documento, como bien dijo Sueli, es la etapa más importante del proceso de indexación, porque de la comprensión exacta del contenido es de donde se extraen los conceptos que deben ser representados en términos descriptores, que es nuestra principal tarea. Para seguir reflexionando, ¿el indexador lee todos los documentos de manera idéntica o cambia los procedimientos de acuerdo con el asunto? Cada tipo de documento tiene una estructura diferente. Esto nos va a condicionar de cierta manera. Para una mejor exploración textual es necesario que el indexador posea un conocimiento previo de las estructuras textuales de diferentes tipologías documentales y la adopción de una metodología de abordaje al documento para lograr el alcance de los objetivos de la lectura técnica. Luego en la presentación van a ver que hay un enlace a algunos tipos metodológicos en el área de la salud, son algunas presentaciones en donde van a poder indagar
un poco más sobre este tema si les interesa. Entonces, ¿cuáles son los pasos necesarios para una lectura técnica con fines de indización del documento? Para la lectura técnica tenemos tres principales pasos. En una primera instancia, la lectura del texto. En una segunda instancia, la identificación de conceptos. Y en una tercera etapa, la selección de conceptos. Para la primera etapa, que es la lectura del texto, vamos a hacer una selección de partes a indizar del documento y a examinar las características, el tipo de estudio y determinados elementos del texto. Acá quizá podemos confundir este tipo de la lectura técnica con una lectura rápida del documento, pero es en realidad una lectura direccionada. Se escanea del texto lo que nos sirve para la tarea de indización, pero esto no implica de ninguna manera que la lectura carezca de profundidad. Para esta primera etapa vamos a tener un objetivo en la lectura y que es identificar conceptos y términos que reflejan. Estos objetivos se ven reflejados después en campos de la metodología LILACS. Por ejemplo, el asunto principal del texto se va después reflejar en descriptores primarios, los asuntos que complementan el desarrollo del tema principal del texto en descriptores secundarios, el formato editorial o diseño de estudio en tipo de publicación, los sujetos de la investigación y periodos históricos en descriptores precodificados y los contextos geográficos e históricos en alcance temporal, individuo como tema o institución como tema y región no DEX. Para esta primera etapa de la lectura del texto, nosotros proponemos un método posible, que es revisar el texto buscando estas siguientes cosas. Escanear el texto en una primera etapa, en su conjunto, para tener una primera impresión de cuál es el asunto principal e identificar el tipo metodológico de estudio por la estructura del documento. Posteriormente, leer el título y objetivo con el fin de identificar asuntos principales y revisar áreas de resultado, discusión y conclusión para confirmar estos asuntos. Luego, escanear las áreas de material y métodos, resultados, discusión y conclusiones para identificar asuntos complementarios, diseño de estudio, características de las enfermedades, métodos epidemiológicos, regiones geográficas, periodos históricos o vigencia de estrategias y sujetos de la investigación. Por último, hacer una revisión final para chequear asuntos discutidos en el texto, notas de indización, las jerarquías y coordinaciones que fueran realizadas. En una segunda etapa de la lectura técnica vamos a realizar la identificación de conceptos. Esto es la definición y extracción de conceptos discutidos que me van a servir para la indización. Los indizadores que recién están comenzando identifican conceptos y términos discutidos dentro del propio texto y se limitan solamente a eso. Los indizadores más experimentados, además de quedarse con los términos discutidos en el propio texto, pueden utilizar también su conocimiento para identificar términos relevantes para la indización, y para esto se pueden utilizar algunas pistas como frecuencias verbales, redes o familias semánticas y la estructura propiamente del texto. En una tercera etapa de la lectura técnica vamos a tener la selección de conceptos. Esto comprende un análisis y una síntesis de los conceptos que deben ser traducidos después como descriptores de asunto. Acá vamos a analizar y comparar los términos y conceptos identificados y vamos a seleccionar los que mejor sintetizan y representan el contenido del documento. Posteriormente, estos términos van a ser traducidos a los posibles descriptores temáticos y para esto muchas veces vamos a necesitar adaptar, relacionar, fusionar en un único término y o descartar aquellos que no sean relevantes. Para la selección de los conceptos a traducir, vamos a tener los siguientes puntos a analizar. Puntos principales y secundarios, diferenciar bien la idea principal de los asuntos complementarios en el documento, asuntos discutidos o mencionados, diferenciar cuáles términos serán descriptores y cuáles no, enfoque del artículo y revista, especificar el área de investigación o aspecto discutido del asunto. Y por último, el tipo de publicación y diseño de estudio,
que nos va a permitir diferenciar cuál es asignar como tipo de publicación o como descriptor secundario. Ahora vamos a pasar a analizar un artículo completo en todas sus partes para que podamos trasladar un poco toda esta teoría a la práctica. Les voy a mostrar en una primera instancia el artículo que seleccionamos. Es un artículo original clínico. Como ven, tiene un título extenso y bien detallado. Es un artículo relativamente corto, son 7 páginas en total, con una estructura tradicional. Van a ver que tenemos el área de materiales y métodos. Vamos a encontrar también la sección de resultados, discusión y conclusiones. Además presenta referencias y 5 cuadros en total, que especifican la información también. Y al principio tenemos un resumen con palabras claves propuestas por el autor, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar algunos términos como candidatos para posibles descriptores primarios, ¿sí? Lo primero que vamos a analizar es el título. En este título hay algunos términos ya que nos dan algunas pautas, como estrés prequirúrgico, por ejemplo, también niños y preadolescentes. Otro aspecto interesante es cirugías de urgencia y estudio descriptivo, ¿sí? También es importante en esta primera etapa analizar el objetivo del artículo. ¿Dónde vamos a encontrar el objetivo? Por lo general en la introducción, en el último párrafo, ¿sí? Recordemos que la introducción no es algo que nosotros tengamos que indizar, pero sí nos centramos puntualmente en este último párrafo que nos menciona el objetivo del artículo. Esto es muy importante, ¿sí? En el objetivo también vamos a tener términos importantes para destacar. Volvemos a encontrar estrés prequirúrgico, niños nuevamente, intervenidos quirúrgicamente de urgencia. Y acá habla de objetivo secundario y habla de la presencia de factores asociados al grado de estrés, que después los vamos a analizar también, ¿sí? Uno de los términos que con más frecuencia aparece es estrés. Para poder analizar también la frecuencia de aparición de ciertos términos y no en el artículo, podemos utilizar este recurso. Voy a volver a ponerlo. Como ven, acá la palabra estrés aparece 65 veces, es bastante. Y otro aspecto importante de la revisión de este término es que miremos en qué partes del artículo aparece. Vemos que aparece en el título, en la parte de introducción en el resumen, en materiales y métodos, eso es importante. En resultados, y ahí tenemos un análisis completo de la aparición de la palabra estrés. Entonces quedarían como candidatos para nuestros descriptores primarios los términos estrés, cirugía y urgencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es realizar la traducción de estos términos a descriptores. Para esto vamos a buscarlos en el DEX. Yo lo tengo abierto.
En una primera instancia voy a buscar el término estrés. Van a ver que aparece una cantidad importante de resultados, así que voy a tener que analizar. Los voy a ordenar por orden alfabético y en formato de lista para buscar más fácil. Van a ver que hay muchos tipos de descriptores muy específicos. El que más condice con el objetivo de este trabajo es el estrés psicológico. Vamos a buscar de qué se trata el descriptor. Y nos menciona que es estrés donde los factores emocionales son predominantes. Entonces, este tipo de descriptor concuerda con la búsqueda que estoy haciendo y voy a asignar también el calificador en esta instancia. Este artículo me está hablando del diagnóstico del estrés, entonces uno de los descriptores primarios de este artículo va a ser estrés psicológico diagnóstico. Pero también menciona aspectos de la etiología del estrés psicológico, entonces voy a dejarlo seleccionado como descriptor secundario. En una primera instancia, estrés psicológico diagnóstico queda como descriptor primario y selecciono estrés psicológico etiología como descriptor secundario, ¿sí? Otro de los términos que teníamos seleccionados para buscar descriptores era el aspecto de cirugía. Esto lo voy a mostrar en el PIADMIN para que podamos ver la jerarquía con mayor comodidad. Entonces, busco cirugía. Pero no condice con lo que estoy buscando. Esto otro se los quiero mostrar en el DEX. Después buscamos la jerarquía en el FIADMIN. Busco en una primera instancia cirugía, ordeno en forma de lista y alfabético, porque les quiero mostrar esto y en el FIADMIN no aparece así. Voy a buscar algo general porque está hablando de todo tipo de cirugía. Entonces, quizás procedimientos quirúrgicos ambulatorios creo que puede servir, pero ya la palabra ambulatorio me indica que no es de urgencia, entonces no va a ser el término adecuado. Y ahí sí, si busco procedimientos quirúrgicos ambulatorios en el FIADMIN, perdón, van a ver que acá se despliega la jerarquía y entonces obtengo este descriptor, que es procedimientos quirúrgicos operativos, que es un poco más amplio y la definición va a coincidir mejor con el tema tratado en el artículo. Son operaciones realizadas para corregir deformidades, defectos, reparar lesiones, diagnosticar y curar determinadas enfermedades. Entonces, seleccionamos procedimientos quirúrgicos operativos y a mí me interesa el aspecto psicológico de este proceso, entonces voy a seleccionar el calificador psicología, ¿sí? Vuelvo al DEX. Nos queda buscar el último término que habíamos seleccionado como el término principal de este artículo, que es urgencias. Voy a truncar la palabra con el signo de peso para que me traiga urgencia y urgencias, ¿sí? Hago una búsqueda, voy a ordenar los términos. Y acá aparece el término urgencias médicas. Voy a verificar que concuerde con lo que estoy buscando. Dice que son situaciones o condiciones que necesitan intervención inmediata para evitar consecuencias riesgosas serias.
coincide con lo que estoy buscando, entonces queda seleccionado como descriptor primario, ¿sí? Una vez que tengo definidos estos descriptores primarios, voy a volver al artículo y voy a seguir buscando qué términos pueden ser candidatos para los descriptores secundarios. Dijimos que prequirúrgico era un tema que se mencionaba tanto en el título como en el objetivo. También tenemos el término ansiedad, puede ser una búsqueda de este término. Ven que aparece 19 veces en total. En resultados, y en materiales y métodos también. Y también aparece, sí, en materiales y métodos y en resultados. Es un término importante para definir el tema secundario de este artículo. Otro de los términos que aparece en el artículo es dimensión del dolor, contención emocional y escolaridad. Vamos a buscarlos también. Recuerden que los términos que aparecen en la introducción los obviamos, tienen que aparecer en otras partes del artículo para que sean importantes. Acá dice que se recolecta información descriptiva sobre contención emocional, escolaridad y nivel de dolor, ¿sí? Esto aparece en materiales y métodos. Esto me delimita la importancia de estos términos en el tema del artículo, ¿sí? Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es el tipo de estudio, de diseño. En este caso menciona que es de corte transversal y además nos menciona que se utiliza la escala de Yale modificada, acá la ven, para medir ciertos aspectos importantes en el grado de estrés de los pacientes, ¿sí? Y en el grado de ansiedad. Entonces, con estos términos que yo extraigo del documento, voy a pasar ahora a hacer una traducción a los descriptores MESH, DEX-MESH, para seleccionar los descriptores secundarios del artículo, ¿sí? Voy a volver al DEX. En este caso voy a buscar prequirúrgico. Aparece un descriptor, pero no coincide con lo que estoy buscando. Entonces intento con otra palabra que sea un sinónimo de prequirúrgico, que en este caso puede ser preoperatorio. Y acá tengo 3 resultados. Periodo preoperatorio puede ser el más específico. Me habla del periodo previo a una operación quirúrgica, así que es lo que estoy buscando. Entonces, periodo preoperatorio queda seleccionado como uno de los descriptores secundarios. Otro de los términos importantes que vimos que se mencionaba y se medía en el estudio de este artículo es la ansiedad. Lo busco y vemos que hay un descriptor exacto para este término, que es ansiedad puntualmente, así que lo selecciono también como descriptor primario. Otro de los términos que habíamos visto como principal era emoción o emocional. Entonces,
Para que me traiga ambos términos, voy a hacer un truncamiento también, de esta manera. Vemos que aparecen 17 resultados. Voy a ordenar por orden alfabético. Y vamos a revisar este descriptor, que es ajuste emocional. Y vemos que se trata de un proceso psicológico que ocurre cuando un individuo se adapta a un evento emocional significativo o estímulo. Es un descriptor un poco más específico que si buscamos solamente emoción directamente. Entonces nos quedamos con este descriptor secundario que es ajuste emocional. Otros de los términos que habíamos seleccionado era escolaridad, también aparece el descriptor exacto. Esto ahora también se los voy a mostrar en alguno de los cuadros que tiene el artículo, en donde se vuelven a mencionar algunos de estos términos. Eso también nos sirve como para constatar la importancia. Selecciono escolaridad, entonces, también como descriptor secundario. Y otro de los términos que era un factor asociado era el dolor. Voy a buscar esta palabra. Ordeno también alfabéticamente para que sea más cómodo buscar. Y acá lo mismo. Dolor solo es un término muy amplio. Voy a revisar dimensión del dolor. Me dice que son escalas, cuestionarios, pruebas y otros métodos utilizados para evaluar la severidad del dolor y su duración en pacientes o en animales experimentales para ayudar al diagnóstico, tratamiento y en estudios fisiológicos. Es un poco más específico. Voy a tomar este descriptor como secundario entonces, que es dimensión del dolor. En cuanto al diseño del estudio, vimos que era de corte transversal. Voy a buscar la palabra. Y acá encuentro el descriptor que es estudios transversales, ¿sí? Estudios epidemiológicos en los cuales la relación entre la posible causa y el efecto en estudio es medida en un determinado momento. Lo tomo también como un descriptor secundario. Y por último nos queda tratar de traducir en algún descriptor la escala de Yale modificada. Como una primera alternativa puedo buscar, para ver si existe la escala específica, entonces puedo buscar Yale. No encuentro ningún resultado, entonces puedo buscar por escalas para ver qué es lo que más se asemeja al concepto que estoy buscando. También voy a truncar para que me aparezca escala o escalas. Tengo 53 resultados, entonces voy a ordenarlos para poder buscar más cómodamente. Hay algunas escalas muy específicas y hay una escala de evaluación de la conducta que es un poquito más amplia. Acá nos dice que es un instrumento diseñado para evaluar el comportamiento humano o animal utilizando un formato estandarizado. Coincide con lo que estoy buscando, entonces lo tomo como descriptor secundario también. Vamos a volver al artículo. Quería mostrarles los cuadros. Acá, como ven, se menciona el análisis de estrés prequirúrgico según el dolor. Acá según el nivel escolar. Y acá la contención emocional y el estrés, ¿sí? Son términos que habíamos marcado como importantes para nuestra indización. Ahora deberíamos poder definir el tipo de publicación de este estudio. Para esto vamos a revisar la sección de materiales y métodos. Vamos acá arriba. Y acá nos dice específicamente que se utilizó un diseño de tipo observacional. Si nosotros vamos al DEX y buscamos observacional,
nos vamos a encontrar con que es un tipo de publicación, un trabajo que informa sobre los resultados de un estudio clínico en el que los participantes pueden recibir diagnósticos, terapia u otro tipo de intervenciones, pero el investigador no asigna a los participantes intervenciones específicas. Entonces queda designado que nuestro tipo de estudio es observacional. Y por último nos falta definir los descriptores precodificados. Volvemos al artículo. Acá vamos a volver a analizar el título, en donde vimos en una primera instancia que menciona que la medición es en niños y preadolescentes. Para poder determinar puntualmente las edades, vamos a volver a materiales y métodos. Acá nos dice que los criterios de inclusión son niños de 2 a 9 años y preadolescentes de 10 a 12 años. Esto también podemos confirmarlo en cuadros o en tablas. Como ven acá, el primer cuadro habla de características de los pacientes incluidos. Menciona el sexo, hay mujeres y varones, y una edad mediana de 7, con un rango intercuartil de 5 a 10,25. Entonces, con esto podemos designar que los precodificados de este artículo van a ser humanos, femenino y masculino, porque como vimos acá participaron mujeres y varones, y las edades están contempladas entre los 2 años a los 12. Por lo tanto, vamos a incluir a preescolares y niños, ¿sí? Y para después obtener una revisión completa de la indización, vamos a corroborar nuevamente, leyendo en cada parte del artículo, nuevamente que los términos que seleccionamos estén realmente definidos dentro del estudio. También podemos revisar el resumen, como ven en este caso, está delimitado también en objetivos, resultados y conclusiones, al igual que el resto del artículo, y las palabras clave del autor, que también nos van a dar una pauta de seguimiento de la indización, ¿sí? Voy a volver a la presentación. Entonces, la indización completa va a quedar definida de esta manera. Los descriptores primarios, procedimientos quirúrgicos, operativos, el aspecto psicología, por eso elijo ese calificador, urgencias médicas, también con el calificador psicología, estrés psicológico, diagnóstico, y los descriptores secundarios, estudios transversales, periodo preoperatorio, ansiedad, escala de evaluación de la conducta, estrés psicológico, etiología, escolaridad, ajuste emocional, dimensión del dolor. El tipo de publicación es un estudio observacional y los precodificados, como mencionamos recién, humanos, femenino, masculino, preescolar y niño. Siempre tener presente que para la lectura técnica se debe tener en cuenta. La mayoría de las palabras y expresiones en el título deben ser consideradas como candidatas a descriptor primario. Encontrar el objetivo del documento y ver su correlación con el título. Generalmente, como lo vimos recién, está ubicado en el último párrafo de la introducción. No se debe indizar la introducción, porque en general es una presentación de hechos conocidos sobre el tema. Revisar la sección de materiales y métodos. Allí encontraremos información sobre el tipo de publicación, el tipo de estudio, edades, sexo y modelos animales. Describe también las técnicas que deben ser indizadas cuando son discutidas en la sección de resultados, como en este caso que vimos la escala de Yale modificada. Las secciones de resultados, discusión y o conclusión son importantes para la confirmación de los temas discutidos, revisar las secciones para confirmar los temas identificados, verificar las palabras clave para conocer los términos adicionales a considerar para la indización, revisar el resumen para confirmar si los términos identificados coinciden y analizar si los conceptos representados fueron discutidos realmente en el texto e incluidos en la indización. Y siempre recordemos que indizamos para poder recuperar los mejores resultados. En la presentación también les queda el formulario de la tarea para que realicen. Tienen tiempo hasta el 3 de julio. Y hacemos la presentación del tema de la próxima sesión, que será el 27 de julio.
y es de escriptores primarios con Dayani y Juan Carlos también del grupo de indizadores. Acá están las referencias y agradecemos a todo el equipo de la red de indizadores que colaboraron en esta presentación y en el armado de todos los contenidos. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día y queda abierto en el chat por si quieren hacer consultas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Aldana. Felicitaciones por su excelente presentación. Creo que has demostrado con bastante claridad todos los puntos que fueran analizados, los conceptos que fueran seleccionados, extraídos del documento y el proceso también de traducción a descriptores DEX. Muchísimas gracias, Aldana. A Felicitaciones. ustedes. Bien, ahora me gustaría saber si hay dudas o comentarios de ustedes aquí en el chat. Estamos aquí a la disposición de ustedes. Como ustedes viram, lá já havia compartido com ustedes o documento para sua leitura e também análise durante a sessão. E agora aguardamos um pouco aqui para ler o chat para dúvidas. E se vocês querem, também podem alçar suas manos aqui, que podemos abrir o micrófono para vocês. Bem, temos aqui uma pergunta de Rosiana Maria de Arruda Santos. Quanto tempo, em promédio, crê que ele toma a um documentalista descrever e indexar um documento? ¿Tú quieres hablar de tu experiencia, Aldana? Quitar el micrófono. ¿Cuánto tiempo? Y depende del documento, pero yo no lo hago nunca todo en un mismo día, siempre me tomo el trabajo de hacer la lectura, la primera lectura o este proceso que hablamos de las 3 etapas de la lectura técnica un día, extraigo los términos, al día siguiente vuelvo a hacer una relectura y trato de hacer la traducción. No sé si se puede hablar de un tiempo cronómetro, por lo menos no puedo delimitarlo yo de esa manera. Y en cuanto a qué lleva más tiempo, de escribir o indizar, más o menos lo mismo, el mismo tiempo. Es un trabajo muy puntual, las 2 etapas que preguntas, Rosana. E creo que cada indicador, dependendo da experiência que tem, ¿no? El conocimiento También. del área também, el idioma, como hemos visto aqui na apresentação, todo esto influencia en el tiempo que vamos a utilizar. Si es esto es promedio, ¿está bien? Creo que por lo menos una hora es un tiempo que se utiliza. Si es, y si tenemos una cantidad. Esto yo digo porque para nosotros aquí de Bireme, cuando era hecha la indexação para os artículos MED, havia na quantidade, não? Por mês que deveria ser hecha. Então, havia artículos que nós hacíamos a indexação em 15 minutos, pero esto es quando já estão experientes. Pero creo que promedio uma hora seria promedio, ¿sí? Pero cada artículo também, há artículos que quedamos a manhã inteira haciendo la lectura, la comprensión, la extracción de términos. Entonces, creo que es de cada uno, pero como la pregunta es de promedio, creo que promedio una hora. ¿Qué te lleva más tiempo, de escribir o indizar? Aldana ha dicho que más o menos el mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Yo creo que para mí me lleva más tiempo indizar, pero déjame ver aqui. Rafael, Sueli, tenho uma dúvida sobre os sistemas utilizados em la indização e el DEX. En FIADMIN podemos indizar em qualquer idioma, qualquer de los 3 idiomas, espanhol, português e inglês, que em la recuperação, portal, ¿no? Portal de Lilacs ou de BVS, estará en el idioma de busca del usuário. Em LiuDB Web, ¿puedo cambiar la configuración del sistema a cualquier de estos 3 idiomas? Sí, sí.
La indización generalmente nosotros hacemos en el idioma del texto porque este es lo que yo hago, ¿está bien? Generalmente yo hago la indización en el idioma del texto porque me facilita la identificación de los descriptores en DEX. Y si yo utilizo el DEX, independiente del idioma, si portugués, español o inglés, vamos a recuperar si estamos utilizando DEX, ¿ok? ¿Quieres comentar algo, Aldana? Aquí. No, está perfecto, Sueli. Hay otra pregunta aquí de Carol Zuluaga. Suga, buenos días. Yo tengo una pregunta, pero no es de para esta sesión. La verdad, no pude ingresar a la sesión 2 ni entregar la actividad. Me gustaría saber si puedo continuar con el resto de las sesiones y obtener la certificación por asistencia de estas sesiones. Sí, para recibir el certificado, ¿no?, del curso hay que participar de por lo menos 70% de las sesiones. Entonces, mi matemática no es tan buena así. Entonces, como no has participado de una sola sesión, ¿cuántas las tú sabes? ¿No participó de dos? Entonces, por favor, participe de todas las otras para que pueda. Sí, y envíe las tareas también, ¿está bien? Creo que por lo menos 5 es 70%. Mi matemática no es suficiente aquí, pero creo que todavía hay tiempo pero hay que participar de todas las sesiones, próximas sesiones y enviar las tareas también. Ada Gilson, para factores de riesgo existe un descriptor. Para factores asociados, debemos identificar e indexar todas las variables. Nosotros hemos indicado, y ahí Aldana me ayuda, Tres, nada. sí, En que realidad se indizaron como descriptores secundarios los factores asociados más preponderantes en el artículo, que en este caso fueron ansiedad, dimensión del dolor y, y escolaridad en este caso. No me equivoco. No, ajuste emocional, perdón. Ajuste emocional, ansiedad y dimensión del dolor. Porque también estaba cirugías previas, pero en el contexto del artículo completo no se tomó como descriptor secundario en este caso. Así que deberías analizar el artículo y ver cuáles corresponde indizar y cuáles no. No es que por default hay que indizar todas las variantes. No sé si estás de acuerdo, Sueli. sí. Bien. Gracias, Aldana. De Déjame nada. ver. ¿Más dudas? De Francisca. Aldana me encantó. Importante su ponencia, punto focal del proceso de indización. Muy agradecida. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Gracias por parte de Ada Gilson. ¿Otras dudas más? Más preguntas, más preguntas. Entonces, queda ahí para ustedes el enlace de la tarea con la fecha de, ¿qué día mismo? Primero, ¿no? 3 de julio es la fecha límite para envío de la tarea. Como ustedes saben, este año estamos haciendo todo como múltiple elección, ¿no? Entonces, las tareas son todas de autocorrección y cuando ustedes tengan dudas también pueden enviar correos a nosotros aquí para bir.lilacs@parro.org, porque ahí buscamos contestar a cada uno de ustedes, ¿está bien? Para las dudas. También quedó aquí en el chat el enlace al texto completo de este documento que fue analizado e indicado. Y si ustedes también quieren analizar y revisar un poco más, también quedamos a la disposición. Bien.
Creo que es esto. Muchísimas gracias, Aldana. Felicitaciones por su presentación. Ella ha creado toda la estructura de las diapositivas. Contó con del apoyo de Irene de Costa Rica. Irene Ramírez, ¿no? Irene Ramírez de Costa Rica, Lucilena de Mico y también Rafael ha participado, ¿no? Había alguien más en el grupo, déjame ver aquí. Nisbet, creo que Nisbet Rafael, también, sí. Nisbet, Rafael, sí. Rafael, ¿sí? Y del grupo de la red de iniciadores también, Aldana ha proyectado para ustedes aquí, pero participaron Cibelia Araújo Marques dos Santos, de Brasil, Gianni Vicente do Amaral, de Brasil, Juan Carlos Machuca, de Chile. Incluso discutimos bastante la iniciación de este documento, ¿verdad? Hubo Sí. bastante dudas. Leonardo Adriano Ragazzini, de Brasil, Lucilena Maria Bragion de Mico, de Brasil, María Graciela Sevilla, Nisbet Jiménez Valdespino, de Venezuela. Omar también ha contribuido bastante con las tareas, con los ejercicios de la tarea. Muchísimas gracias. Omar de México. Rafael también ha enviado muchas contribuciones, no solo para las diapositivas, pero también para las tareas. Y Laís con la coordinación general de toda la sesión de indización. Muchísimas gracias a todos por todo este trabajo que estamos haciendo en conjunto con ustedes, en especial a todos los miembros de la red de indicadores LILAS. Y ahora invito a todos los colegas a abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto muy linda y rever a todos nuestros colegas de la red. Ahí está Rafael. Damaris de Panamá. Irene Ramírez de Costa Rica. Sibeli, profesora, está aquí también. Muchas gracias, Gloria. Sí, Gloria Lucy. María de Lourdes Galeano. María de Lourdes, ¿tú eres de Paraguay? Sí. Me acuerdo. Qué bueno. Ana Lorena de Colombia. Generazo, Ecuador. Luis Gustavo. Ay, ¿de dónde eres, Luis Gustavo? Perdón. Déjame ver aquí. María Regina, qué bueno verte. Deña de Panamá, Erika de Brasil, Fundacentro, Ligia Marcela Flores. ¿De dónde eres, Ligia? Carlos de Bireme, Luciana Laura Santoni, ¿eres de Brasil? Cecilia Suárez, Bolivia. ¿Quién más está aquí? María de Los Ángeles. Deña, no te vemos, solo veo aquí una pantalla en negro. Kazumi no está con su cámara abierta. ¿Quién más? ¿Quién más? Abran sus cámaras para que podamos sacar una foto bien linda, ¿está bien? Déjame ver. Yeritza, ahora te veo, Venezuela. Rose, déjeme ver aquí. Rose. Ay, no logro leer el nombre completo aquí. Rose, no logro leer, perdón, es que está pequeño el nombre. María Fernanda Astigarra, Argentina, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más está aquí? Natalia Brites. ¿Quién es la persona que está ahí contigo para que podamos también incluir en la lista de participantes? Si puedes escribir en el chat el nombre completo de la profesional que está ahí contigo. Pedro, República Dominicana. Qué bueno. Noelia. Regina de Brasil, ¿verdad? Bien, yo voy a sacar la foto. ¿Está bien? Sonrisa. Listo, queridos amigos. Quiero también, Laís. Ok. Bien, entonces muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Aguardamos la tarea de ustedes también y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. En la semana que viene vamos a tener la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales. Aguardamos a ustedes también. Un gran abrazo. Chao, chao. Gracias, Aldana, por tu Chao. trabajo. A ustedes, que tengan buen día. Buen día a todos. Chao, chao.